Bienvenidos todos a este desayuno CEU Talks. Hoy vamos a hablar de adolescencia con Sonia López y todos tenéis algo que ver con este tema. Os toca de manera personal, os toca de manera profesional, así que con libertad hablad de vuestras experiencias. Primero, muchas gracias por acompañarme. Creo que entre todos, ¿no? Por nuestra experiencia, tanto como profesores como madres de adolescentes, puede ser muy interesante lo que podamos compartir. A mí me gustaría partir de la idea de que ¿por qué nos cuesta tanto entendernos con nuestros adolescentes, ¿no? Entonces yo pienso que el primer paso es aceptar que por ambas partes, tanto las familias como los adolescentes, pasamos un duelo en esta etapa. A las familias nos cuesta mucho aceptar que nuestros hijos hayan crecido tan rápido. No sé si os ha pasado alguna vez que los miras y dices, pero tú ¿cuándo has crecido tanto, no? ¿Qué me he perdido, no? Entonces, el aceptar que hayan crecido tanto y sobre todo que nos necesiten de forma tan diferente, nos saca mucho de nuestra zona de confort, ¿no? Y paralelamente a ellos también les cuesta mucho dar este paso, ¿no? Es una etapa muy convulsa para ellos, llena de cambios, que sí que es verdad que ellos ansían, ¿no? Una libertad, ¿no? Una autonomía, el decir, jo mamá, es que yo ya me he hecho mayor y quiero hacer las cosas a mi manera, pero a la vez sienten miedo, ¿no? Porque el perder los privilegios de cuando eran pequeños, ¿no? Cuando papá o mamá o incluso el docente les daban casi la solución al problema, eso les crea mucha incertidumbre, ¿no? Y yo pienso que paralelamente a esta situación, ¿no? Este duelo que si no lo generamos o no le damos respuesta correctamente, se unen los mitos que acompañan a la adolescencia, ¿no? Que están como muy normalizados en nuestra sociedad, porque es súper curioso que nadie habla mal de un niño de 2 años, de 4, nadie se atrevería a hablar mal de una persona de 80 años, ¿no? Saldríamos en las noticias, ¿no? Pero parece que haya como una libertad total en la sociedad para hablar mal de la adolescencia, ¿no? Y yo recuerdo que cuando acababa de dar a luz a mi primer hijo, que ahora ya tiene 17 años, una enfermera, él lloraba, no paraba de llorar, y una enfermera se me acercó y me dijo, Sonia, lo malo no va a ser esto, lo malo va a ser cuando sea adolescente. Y pensé, claro, en ese momento no lo entendí, ¿no? Ahora a veces sí que lo entiendo y me acuerdo de ella, ¿no? Entonces, entramos a la etapa pensando, todo el mundo nos ha dicho que es terrorífica, ¿no? Esta etapa es muy difícil, ¿no? La etapa, las que sois mamás ya adolescentes, pero a la vez puede ser maravillosa, ¿no? Y entonces estos mitos que nos dicen que nuestros hijos se portan mal simplemente porque quieren llamar nuestra atención, ¿no? O provocarnos, y no es así, ¿no? Entonces, si dejamos estos mitos tan negativos a un lado y tenemos ganas de aprender a mirar esta etapa de forma mucho más empática, va a ser mucho más fácil el poder acompañarlos desde la empatía y la comprensión, que es lo que más necesitan nuestros hijos, ¿no? En este momento. Sí. Justo lo que comentabas de esa ambivalencia que existe en el adolescente, que no acaba de ser niño, no acaba de ser adulto, y que él vive una contradicción en sí mismo, no sabe cómo actuar, pero claro, nosotros los adultos, yo por ejemplo en el aula, me cuesta mucho también cómo actuar, ¿no? Que le trato como un niño, le trato como un adulto, ¿no? Y es también para nosotros los adultos muy difícil calibrar esa situación que viven de contradicción, y también para nosotros es de alguna manera una contradicción. Como docentes lo vivimos de alguna forma contradictoria, y eso hace que también se generen ciertos mitos, ¿no? También porque es más tranquilo, ¿no? Dar por hecho que esto es siempre malo, ¿no? Y afrontarlo es más fácil con mitos, pero no es más justo, eso está claro. Es que las familias muchas veces partimos de la idea de que en esta etapa no nos necesitan, y para mí, sin duda, es la etapa en la que mis hijos necesitan mi mejor versión, ¿no? Entonces, que ellos sientan que nos despreocupamos, ¿no? De ellos, de sus necesidades, pues de esta incertidumbre, que como decías tú, están en esta etapa llena de cambios, ¿no? Y hay muchas veces que nos centramos únicamente en los cambios físicos, ¿no? Te dicen, ¿cómo ha crecido, no? Y tú exacto, ¿cómo ha crecido, no? Y tú le miras y dices, pues es verdad que ha crecido. Pero claro, si obviamos pues los cambios cognitivos, los psicológicos,
psicológicos, los sociales y sobre todo los emocionales nos llevan a no acabar entendiéndolos, ¿no? Y cuando un adolescente siente que sus referentes, porque continuamos siendo sus pilares, ¿no? No le entienden, ¿qué hace? Pues se cierra, ¿no? Como un caracol que se mete dentro de su guarida, ¿no? Y se encierra en su habitación porque se siente incomprendido y busca fuera lo que realmente deberíamos intentar dar esa respuesta, ¿no? A sus nuevas necesidades en casa. Estaba pensando en lo que comentabas antes en relación a que se habla mal de los adolescentes, ¿no? Y yo pienso, ¿por qué se habla tan mal de los adolescentes? Yo creo que es porque nos cuestionan. Claro, cuando son más chiquitines, oye, el niño pequeño es mono y ya está, ¿no? Van creciendo y más o menos, pero tienes cierto control sobre la conducta del niño. Pero llega un momento que ya empiezan a cuestionar. Entonces, claro, eso nos incomoda a los papás. Nos da guerra. Pero como yo digo a mis alumnos de primero de psicología, como profesora, les digo, es que un adolescente sano la tiene que liar un poquito. Lo digo en exceso, pero un adolescente que no cuestione, que no se plantee cosas, que no pelee un poco las respuestas, no es un adolescente sano, ¿no? Entonces, yo creo que la mala fama, quiero pensar que es por esto, ¿no? Que en el fondo nos dan faena porque nos cuestionan y antes no nos cuestionaban, ¿no? Correcto. Y eso nos violenta. Y también un poco en esa línea de cuestionarnos, también creo que algo que hace mucho daño en esta etapa, en general, ¿no? En educación, pero en esta es la gestión de las expectativas, ¿no? También porque ahí te cuestionan y vas viendo al hijo que va pues tomando una dirección que a veces pues en muchos aspectos no es lo que tú deseabas o pensabas, ¿no? Y esa gestión siempre de las expectativas es lo que nos complica, ¿no? Es amo a mi hijo por quien es, ¿no? Con todo lo que es, y es verdad que eso muchas veces nos hace sufrir como padres, ¿no? Porque respetarles ese camino, esa identidad propia que empieza ahí a emerger, pues es difícil, ¿no? Yo pienso que el primer paso siempre es que hacerles sentir, yo lo intento siempre en casa, ¿no? Hacerles sentir que les quiero tal y como son, porque ellos nos quieren tal y como somos. Nunca nos han cuestionado la forma de quererles. Entonces, un adolescente que siente que aceptamos con sus peros y con sus pros, como nosotros, va a ser mucho más fácil que sienta que ese vínculo que hemos ido creando, ese apego, ¿no? Seguro que hemos ido creando durante toda la infancia, va a seguir así. En esta etapa, que decíamos tan convulsa, que todo se mueve. ¿Por qué? Porque están construyendo su nueva identidad y eso es muy difícil. Y además yo pienso que los adultos somos muy torpes porque olvidamos enseguida, ¿no? Nos hacemos mayores, ya somos adultos y olvidamos cómo fue nuestra adolescencia. Yo pienso, siempre que pienso y miro a mis hijos, pienso, ostras, si a mí me hubiesen puntuado mi adolescencia, igual hubiese sacado un 5, porque daba guerra a mis padres. Y ahora pienso, ¿por qué dabas guerras? Porque necesitaba que me ayudasen a responder las preguntas que yo no encontraba esa respuesta, ¿no? Entonces, un adolescente que se ve acompañado, ¿no? Y que tú muestras, lo que necesita al final un adolescente es nuestra presencia, ¿no? Que le queramos tal y como es, nuestro tiempo de calidad y sobre todo que mediemos, ¿no? que establezcamos nuevos límites y nuevas normas que den respuestas a sus nuevas necesidades, ¿no? Entonces, un adolescente que se siente aceptado y sobre todo valorado, ¿no? Que tiene su lugar en casa, ¿no? Que escuchamos sus opiniones con atención, ¿no? Porque los padres de adolescentes muchas veces lo que hacemos es criticarlos constantemente, criticamos todo, la forma en la que visten, ¿no? La forma en los amigos, la forma de pensar, de elegir incluso, ¿no? Cuál va a ser su futuro, ¿no? Y todo esto cambia cuando tú dices, ostras, él está construyendo su nueva personalidad, ¿no? Su nuevo yo, y eso es muy difícil, yo te acompaño. Y lo más difícil, yo creo, en la adolescencia es encontrar la distancia adecuada para que él se sienta libre para hacer esa construcción, ¿no? Y aceptando que se va a equivocar muchas veces, como nos pasó a nosotros a lo largo de nuestra adolescencia, ¿no? Y en esto que decías de la escucha atenta, yo como maestra y también como en el recuerdo de mi adolescencia, ¿no? Creo que es una etapa en la que uno necesita sentirse escuchado de verdad, o sea, atentamente, con un interés real. A veces da la sensación de que los escuchamos por cumplimiento, ¿no? Porque es mismo tengo que a ver qué me cuentas, ¿no? Que explícame, pero yo estoy esperando, ¿no? A devolver.
Y esa necesidad, yo recuerdo en mi adolescencia las típicas comidas familiares con los primos, tal, y yo era la mayor de las primas y siempre me tocaba en la parte ya con los niños, ¿no? Y recuerdo que yo estar ahí y decir, si nadie me pregunta nada, ¿no? A nadie le interesa, los adultos con su conversación y yo que ya no estás ahí, ese espacio que necesitas en el que te escuchen, se preocupen por ti, y los chavales ahí se abren, ¿no? O sea, no es cierto que no quieran hablar, es que necesitan ser escuchados y ahí, si se sienten cómodos, son capaces de profundizar y de explicar. Desde la escuela, ya no desde el punto de vista de la familia, yo hablo desde ahí como profesora, siempre me ha encantado la adolescencia. Yo prefiero estar con ellos que con adultos y con niños. Me encanta la adolescencia. Así que oír que quizás el sentido común es algo negativo me cuesta a mí, porque me ha gustado mi adolescencia como persona y me gusta trabajar con ellos. Entonces, cuando Salud decía que, claro, a las familias quizás les cuesta porque empiezan a cuestionar y tal, yo como profesora me encanta que cuestionen, me encanta que sean curiosos, que tengan otras inquietudes, que cuestionen todo, pero ¿por qué esto es así? Me encanta. Quizás mi espíritu de investigadora también, que también es otra de mis vocaciones, soy profesora por vocación y soy investigadora por vocación, el hecho de que tengan más cuestiones que respuestas me encanta. Entonces, sí, me acuerdo de hablar con familias en tutorías, ¿no? Que decían, qué difícil es en casa, ¿no? Qué difícil, pues tienen mal humor y cuestionan todo. Y yo decía, esto es bueno para mí como profesora, porque llegan y, como decías ahora, Sonia, están creando su nuevo yo. Ver este momento de creación de un nuevo yo es maravilloso. Y dificilísimo. Yo siempre me gusta comparar la adolescencia, es un camino dentro de un túnel, ¿eh? Y nosotros lo que tenemos que hacer es convertirnos en su linterna. Esa linterna que le acompaña al lado pacientemente y que le ayuda a tener ganas de descubrir esas respuestas, porque al final quien tiene que crear su nueva personalidad son ellos, ¿no? Por supuesto que nuestros valores, nuestro acompañamiento es esencial, ¿no? Pero lo que decías tú, el sentirse escuchado es prioritario. Muchas veces hablamos con nuestros hijos, incluso con nuestros alumnos, sin ganas de entenderlo. El único objetivo que tenemos es contestar, ¿no? Y además, sí, un adolescente, ¿no? Como tú decías, ¿no? Tiene una respuesta retadora, creemos que nos está atacando, ¿no? Entonces, si esa conversación la iniciamos con el respeto, ¿no? Yo muchas veces a las familias con adolescentes a las que acompaño, que tienen muchas dificultades de comunicación, les digo, el respeto se gana con respeto. Si tú gritas a tu hijo, o has gritado cuando era pequeño, tu hijo va a entender que los conflictos se solucionan gritando, ¿no? Entonces, yo pienso que en la adolescencia es esencial buscar esos espacios donde ellos están conectados, que a veces son pocos, ¿eh? Porque claro, cuando llegan a casa están acostumbrados a que nos convertamos en policías, ¿no? ¿Cómo te ha ido el instituto? ¿Te has portado bien? ¿Cómo te ha ido el examen? Y muchas veces nuestro interés se basa únicamente en el ámbito escolar, ¿no? Porque es normal, nos preocupa su futuro, ¿no? Su educación, pero a ellos no les interesa, ¿no? Y piensan, pues mi padre o mi madre o incluso mi profesor se dedica a darme sermones, a etiquetarme, eres un desastre, eres un impuntual, mira cómo tienes tu habitación, ¿no? Entonces, si intentamos hablar con ganas de entender, ¿no? Utilizando un lenguaje positivo, el valorando los esfuerzos, el ayudando a decir, oye, te has caído, te has tropezado, es que es normal, es que a mí también me pasaba y me pasa en mi día a día, va a ser mucho más fácil de encontrar esos momentos en los que ellos están receptivos. Nosotros en casa, por ejemplo, el momento en el que podemos hablar es cuando yo siempre explico que hago de taxista, ¿vale? Porque con un adolescente, un padre lo que hace, se vuelve un taxista, ¿no? Lo acompaño en el lo recojo en el instituto, lo puedo llevar a un entrenamiento, a sus clases de inglés. Entonces, en esos momentos hay días, por ejemplo, en el coche, que los recojo y ¿cómo ha ido el día? Y es un bien que yo ya sé, que digo, ¿quién pone la lista, ¿no? de reproducción del Spotify? ¿Tú o yo? Y escuchamos músicos, pero hay otros momentos en los que no sabes por qué de una conversación sale pues el interés de compartir cómo se sienten, de compartir tus emociones, de pedirte ayuda de cómo modularlas, ¿no? Entonces hay que saber, ¿no? Yo siempre digo que la adolescencia es como un tango, ¿no? Hay veces que te tienes que dejar llevar, ¿no? Y hay veces que te llevas tú, ¿no? Entonces que él sienta que todo fluye, va a ser mucho más fácil que tengan ganas de explicarnos porque no sienten que les juzgamos, que les etiquetamos y sobre todo que los padres de adolescentes
tenemos una intención, que hagan las cosas tal como nosotras queremos, ¿no? Que nos hagan caso, ¿no? Y lo que menos hace un adolescente es caso, ¿no? Por lo que decías tú, esas ganas de investigar cómo es la vida, ¿no? Entonces, encontrar ese espacio para dejarles volar, yo pienso que es la dificultad más grande para las familias, porque ver que tus hijos se hacen mayor te da mucho miedo, ¿eh? Y te crea mucha incertidumbre. ¿Y dónde poner los límites? Yo pienso que el tema de los límites es una... tenemos que entender que los límites tienen que ser consensuados, porque hay muchas familias a las que acompaño y me dicen, es que a nosotros ya nos iba bien así. Digo, ya, pero es que tu hijo o tu hija ha cambiado. Sí que es verdad que me iba mejor que mis hijos volviesen a las 8 de la tarde, pero ahora no van a volver a las 8, van a volver, no sé, a las 10. Entonces les tengo que dar ese espacio que necesitan. Entonces el consensuarlo es mucho más fácil, porque el consensuar las cosas nos pasan a los adultos, nos implican con esa decisión, ¿no? Entonces, cuando tú lo has consensuado, es el momento de que cuando los salten, porque los van a saltar, hay que ser muy conscientes, ¿no? El probar, el experimentar, van a tener unas consecuencias lógicas y naturales a la conducta que no ha sido correcta. Y no están yendo solo contra el adulto, sino que también están yendo contra sí mismos, porque ellos han pactado eso. Esto que comentabais de la intensidad emocional de los adolescentes, que se puede aprovechar muy bien también para los límites o en el aula, por ejemplo, para proponer pues verdades o cuestiones de la asignatura, en el momento en el que consigues, sería el equivalente a consensuar, digamos, con el padre, pero que el profesor consigue consensuar con el alumno que, oye, ¿ves esto? ¿Te das cuenta de lo que te estoy enseñando? Si consigues hacerlo de manera que le hechices o que la intensidad emocional que tiene te la ponga en tu favor, entonces ese conocimiento queda mucho más sellado y queda, vamos, mucho más aprovechado que en cualquier otro. Yo también como adolescente recuerdo ciertas clases precisamente por esa intensidad emocional, ¿no? Por esa rebeldía, ese cuestionamiento al profesor, y ves que el profesor lo toma en serio y lo resuelve. Y además no te lo resuelve imponiéndolo, ¿no? Sino que te enseña esa opción o la verdad, y el adolescente da ese paso por sí mismo de cogerla, ¿no? Y eso es espectacular. Ahora como profesor, cuando lo ves, es una de las cosas más bonitas, porque ves que el alumno decide seguir la linterna, ¿no? Siguiendo la metáfora que decías tú, decide seguir la luz o lo que tú le muestras, le propones, o a dónde le acompañas, ¿no? Pienso que está muy ligado al vínculo emocional. Lo que necesita un adolescente, tanto yo pienso que en el aula como en casa, es sentirse aceptado. Y aceptado quiere decir querido. Entonces, a veces olvidamos que lo que más necesita nuestros hijos son nuestras muestras de afecto. Igual que cuando tenían 2, 4, 8 años. ¿Y qué pasa? Es muy difícil. En mi caso, por ejemplo, mi hijo mayor... Que la rechacen, ¿no? Mi hijo mayor mide 1,85. Claro, me saca 3 cabezas. Entonces pensé, y hubo un espacio de tiempo que dejé de tocarle, ¿no? De abrazarle. Sí que es verdad lo que dices tú, ¿no? Que hay momentos que hay que saber leer la situación, ¿no? Pero ellos lo necesitan. Entonces, en casa siempre con mi marido hacemos broma de decir, ese momento tiene que ser horizontal. Cuando esté estirado, tenemos la suerte que los adolescentes les encanta estirarse o en la cama o en el sofá, ¿no? Entonces, eso permite de achucharme. Entonces, cuando déjame mamá, con su tono de voz ya sé que hoy no es el momento, no pasa nada. A mí también me pasa lo mismo. Hay días que estoy como un erizo, que no quiero saber nada de la gente, ¿no? Pero el no olvidar nuestras muestras de afecto, yo soy una defensora de la pedagogía del afecto, que hablo yo siempre, ¿no? Yo quiero que mis hijos se sienten en casa protegidos. ¿Y cómo se sienten? Pues a través de mis palabras de aliento, mis abrazos, mis besos cuando sea posible, ¿no? Y sobre todo mis miradas cómplices. Oye, que me he equivocado, no pasa nada. Yo te miro y te digo, te doy la oportunidad de caer las veces que lo necesites, porque yo también he caído, ¿no? Entonces, ese afecto va a ser el hilo, ¿no? de emocional que nos va a unir para toda la vida. Es lo que sentimos con nuestros padres. ¿Dónde nos sentimos a gusto? En casa yo al menos cuando entro en casa de mis padres pienso, wow, estoy súper segura, ¿no? Porque sé que me quieren tal y como son y además no me cuestionan. Todo lo contrario, lo que hacen es echarme una mano con 47 años, es levantar el teléfono y están ahí, ¿no? Pues nuestros adolescentes necesitan sentir eso en nuestra propia casa. Decir, oye, yo siempre les digo, estoy a tu lado, pase lo que pase, hagas lo que hagas.
siempre y cuando haya unas normas, haya unas rutinas, haya por supuesto un esfuerzo, ¿no? Pero el sentirse seguro es lo que les va a ayudar a esta construcción de su nuevo yo, ¿no? Que es muy difícil, modular las emociones. Yo siempre digo que vivir con un adolescente es vivir como un volcán en erupción. ¿Qué piensas? ¿Que no salga? Hoy no ha salido la lavado. Pues bueno, cerramos el día bien, ¿no? Pero cuando salga, que va a salir y tiene derecho a decir, muchas veces esas explosiones emocionales al final nos están pidiendo ayuda, decir, oye, mamá, papá, maestra, tutora, dime cómo lo puedo hacer, ¿no? Y entonces el gran problema de las familias o de los maestros, ¿no?, cuando estamos en el aula, es que pensamos que lo hacen para provocarnos, ¿no? Es decir, me estoy portando mal porque no sé gestionar todo lo que me pasa, ¿no? Mi miedo, pues esa incertidumbre, mi tristeza, incluso mi alegría, la necesidad de exploración, no sé medirlo, ¿no? Y necesitan adultos que les acompañen, ¿no?, y que le pongan ese termómetro para medir esas emociones. Incluso a veces esto de ponerles palabras, ¿no? Esa montaña rusa emocional, la tengo en mente un alumno de hace poco que tenía una relación difícil con su padre y era un crío pues, muy introvertido, pero me acuerdo en una de las muchas charlas que teníamos que al final era, vale, yo tengo datos, ¿no? Pues sé que algo te hace sufrir, ¿no? Con papá, pues ¿qué te está pasando, no? Quizás es esto, quizás es por aquí, y ahí ellos van, ¿no?, entendiendo que hay alguien frente a él que entiende lo que les sucede, que ha pasado por allí, mira, me pasó esto, fíjate, ¿no? A veces, y cuando se sienten de verdad comprendidos o que pones esas palabras a esas emociones que los tienen, ¿no?, tan aturdidos también a ellos, eso también les ayuda mucho, ¿no? No sé si esto también... Esto es muy importante porque de algún modo lo que tú comentas es lo que nos ayuda a los padres a poder generar cierto liderazgo cara a ellos, ¿no? O sea, esta etapa de la vida tan complicada, tan incierta y en el mundo actual con tantísimas incertidumbres, más compleja que nunca, más diversa que nunca, ¿no? Va tan rápido. Claro, necesitan un referente, bueno, no uno, probablemente muchos, ¿no? Pero claro, nosotros, la vida nos ha puesto en la responsabilidad de ser esos referentes, ¿no? Entonces yo veo con mis hijos, ¿no?, que muchas veces caigo un poco en la tentación de ir a lo práctico. Pam, pam, pam. Oye, ¿tú qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? No, pero yo veo que no es esto lo que necesitan. Necesitan más tiempo, más espacio. Quizá un tiempo de silencio en el que a él le dé tiempo, oye, pues ¿sabes qué? ¿No? Y entonces ahí puedes entrar. Y yo veo que cuando los hijos entran en ese espacio y verdaderamente se sienten mirados y respetados, es cuando se fían de ti. Y lo que necesitamos es que se fíen de nosotros. Porque yo también veo en muchas familias muchos sufrimientos con los adolescentes y es porque no han conseguido establecer estos espacios, no se fían de ellos y los referentes sí o sí los necesitan. ¿Y dónde están esos referentes? El influencer A, influencer B, influencer C. Y esos influencers, ¿qué tipo de valores están transmitiendo? Muchas veces vemos, bueno, influencers, una profesión tan digna como cualquier otra, pero bueno, evidentemente hay un interés por tener seguidores, hay un interés porque eso genere negocio, que es muy lícito, ¿no? Pero ese negocio se genera a fuerza de conseguir captar la atención de los adolescentes. Y lo que capta la atención de los adolescentes son las funciones más básicas. Entonces el reto sería saber cómo robar esa atención o cómo conseguir centrar esa atención en los buenos referentes y cuál sería la mejor manera. Yo pienso, justo has dicho una palabra que me ha parecido clave, ¿no?, que es que a veces los adultos somos demasiado pragmáticos. Si alguna ventaja tienen los adolescentes es que no son para nada pragmáticos. Y el pragmatismo a veces de los adultos implica dejar de lado cosas que nos importan de verdad porque no podemos conseguirlas. En cambio, el adolescente siempre va a creer en lo que cree y en lo que quiere y hasta el fondo. Y eso permite también que nosotros lo aprovechemos, porque si consigues que ese deseo, esa pasión se centra en el referente correcto o en los referentes correctos, porque lo has dicho, es que son varios, o sea, van a imitar al profesor, van a imitar al padre, van a imitar al futbolista, van a imitar al influencer, es que hay muchos, ¿no? Darles alternativas buenas es complicado, pero si lo consigues, yo creo que el influencer se queda, bueno, el mal influencer, ¿no? Porque habrá buenos, seguro que hay buenos,
digamos, los malos referentes se quedan oscurecidos cuando encontramos. Pero yo quería preguntarte, Sonia, ¿cuál sería la manera cuando ves que no encaja, ¿no? Que el referente, que el adolescente ha buscado malos referentes, que igual en casa no se da o igual en el colegio no se da, que el adolescente está metido en su coraza, que decías, ¿cómo lo sacas de ahí? Yo pienso que a través del acompañamiento emocional. Primero hay que crear ese vínculo. ¿Para qué? Para que tenga ganas de explicarte todo lo que le pasa por dentro. Y hay muchas veces, yo siempre digo que un adolescente es la única persona que es capaz de reír y llorar a la vez. Imaginaros, qué complicado, pero a todos nos ha pasado en algún momento de nuestra vida, ¿no? Entonces hay que ayudarles a ponerle nombres a lo que le pasa. Entonces, lo que decías, si buscamos referentes fuera de casa, por ejemplo, o fuera del aula, si no has hecho un vínculo con el tutor, es porque no estás presente y sobre todo no estás disponible. Porque yo me puedo pasar toda la tarde en casa con mis adolescentes, pero no estando disponibles. Entonces yo, por ejemplo, en casa siempre que me dicen, los adolescentes en casa te llaman muchas veces, es que necesitan que les escuchamos y que les demos importancia a sus cosas. Y a veces nosotros hemos olvidado que esas cosas han sido igual para nosotros, ¿no? Y yo le puedo decir, eso es una tontería, o sentarme 5 minutos y decirme, oye, explícame qué ha pasado, por ejemplo, que has discutido con tu mejor amigo, ¿no? Entonces, además, cuando nos acercamos a ellos, vamos muy deprisa, porque no tenemos tiempo. Entonces, que hay que buscar ese tiempo de calidad. Lo que decíamos, esos espacios que yo los encuentro, por ejemplo, haciendo de chofer, o por ejemplo decirle, ¿a quién le toca irme a ayudar en el supermercado? A cogerme bolsas. ¡Jo, mamá! No. Ese momento entre pasillos que yo digo, a veces te explican tantas cosas que dices que no voy a dejar de coger cosas porque aquí se está creando. Entonces, por ejemplo, en mi caso, un momento ideal para compartir con mis adolescentes es a través de la práctica deportiva. Un adolescente, a la gran mayoría, si tú has sido un buen referente, le va a gustar esa práctica deportiva, ¿no? El hacer, el salir a correr juntos, que ahora ya cada vez puedo menos, ¿no? Pero el salir en bicicleta, esos momentos en los que ellos no se vean como coaccionados, ¿no? Como decir, ahora mi madre me va a sentar en el sofá y va a hacerme el interrogatorio, ¿no? Y muchas veces esa presencia la hacemos a través del sermón, del juicio de valor y sobre todo de la etiqueta. Es que nos pasamos todo el día etiquetando, ¿no? Entonces, esos alumnos que no han acabado de conectar, esos adolescentes que no conectan con sus familias es porque no se sienten aceptados. Cuando nosotros nos sentamos aceptados, va a ser mucho más fácil si tú le dejas el espacio que necesita, el que diga, me pasa esto, ¿no? ¿Por qué? Porque valoro todo lo que hace y le doy importancia a todo lo que siente, que es súper complicado, ¿no? En la escuela también creo que el tiempo es fundamental para crear los vínculos. Y en la escuela secundaria, sobre todo en los institutos, parece que el tiempo está muy, muy marcado y que salimos de clase de mates y vamos para lengua y de lengua nos vamos a educación física y después nos hacemos tal y no hay tiempo, parece que no hay tiempo y el vínculo requiere tiempo. El tiempo no es suficiente, podemos tener tiempo y no estar disponibles, como decía Sonia, pero si estamos disponibles, tenemos tiempo, es como los ingredientes necesarios para que haya vínculo con el tutor y que pueda ser también un buen referente o con un profesor de alguna asignatura que le gusta o que le caiga bien. Hay que pensar que si pensamos en algún profesor, nosotros hagamos un ejercicio que nos ha dejado huella, ¿no? Alguien que diga, ay, este profesor o esta profesora es que me ha hecho cambiar este sentimiento que tenía por las mates, al final me gustaban, o a mí no me gustaba leer y después empecé a leer. Casi en todos los casos son profesores que han estado con nosotros en la adolescencia. Porque es el momento de la vida donde nos involucramos más emocionalmente con las personas, con las asignaturas, con el aprendizaje, lo que decíamos. Pero para esto, ¿qué? Hace falta tiempo. La escuela secundaria debería de tener más tiempo para que la gente cree estos vínculos los unos con los otros. Porque la relación entre profesor y estudiante no es la misma que de una familia con su hijo, ¿no? O sea, la familia pues tiene esos hijos, en principio se tienen que relacionar con un profesor, pues igual lo tienes este curso, el curso que viene ya no, entonces el vínculo es como más voluntario, ¿no? Yo puedo querer vincularme a este profesor o a esta profesora o no. Entonces ahí está también el dedicar tiempo, el estar disponibles para la escucha, el estar atentos no para darles una respuesta, sino para hacer la linterna y acompañar, ¿no? Dejar que piensen solos, pero cuéntame, háblame mientras piensas, ¿no? No solo en la enseñanza de un contenido específico, sino en el aprender a vivir.
Entonces los profesores que tienen esta especial sensibilidad para la escucha y tienen esta disponibilidad de tiempo, acaban siendo los que dejan huella en sus estudiantes, los que al final cuando somos adultos pensamos, este profesor o esta profesora me ha cambiado la manera de ser. Y yo pienso que esa huella con nuestros hijos en casa la tenemos que hacer sobre todo en la adolescencia. Yo siempre pienso que hay que darles motivos para que quieran volver a nuestra casa. Como nosotros, lo que decíamos antes, ¿no? El sentimiento de que entras en casa de tus padres y dices, ostras, pues lo mismo lo tenemos que hacer nosotros en casa, ¿no? Hay que aceptar que les estamos dando todas las estrategias necesarias para empezar a volar del nido. ¿Por qué? Porque es ley de vida. ¿Por qué? Porque merecen esa libertad, esa confianza, el explorar el mundo a su manera, porque tienen derecho a explorarlo de forma muy diferente a la que hicimos nosotros, ¿no? Yo, por ejemplo, por mi edad, recibí en muchos momentos en la escuela una educación como muy pautada, ¿no? Todo el mundo tenía que hacer como todo el mundo, igual, ¿no? Todo. Por suerte, nuestros hijos viven en un mundo mucho más rápido, sí que es verdad que es mucho más competitivo, mucho más difícil, yo creo, pero el darle las estrategias, es decir, confío en ti, sal ahí fuera, porque pase lo que pase, yo voy a estar aquí para echarte una mano, y no solo para echarte una mano, sino para compartir todo lo bueno y todo lo malo que te pase, ¿no? Entonces, un adolescente que siente ese calor del hogar, seguridad, ¿no? Yo siempre imagino que tengo que ser el pilar, ¿no? Para ellos, donde puedan apoyarse cuando todo se mueve, porque en la adolescencia cada día muchas cosas se mueven, ¿no? Va a ser mucho más fácil el establecer unas conversaciones ricas en emoción, en empatía, en comprensión, en respeto. A mí me parece importantísimo lo que estás diciendo, y también veo que les ayuda a muchos adolescentes y a algunas familias el poderles explicar que la adolescencia es una ventana de oportunidad de los aprendizajes. O sea, es un momento en el que el cerebro está en un estado muy peculiar, vuelven a ser esponjas, y a veces familias que han tenido relaciones muy difíciles con los hijos de pequeños, niños que a lo mejor han tenido una dificultad, un trastorno del aprendizaje, un déficit de atención, ha sido peleón, ha sido complicado. Luego esos apegos en la adolescencia, hay una oportunidad de reparación, no está perdido. Entonces me parece una etapa tan valiosa que si no estamos atentos se nos puede escapar, porque es una ventana de oportunidad no solamente para aprender valores, para aprender buenos hábitos y recursos para afrontar el mundo adulto, es que es el momento de la reparación muchas veces, ¿no? O de consolidar, como comenta Sonia, pues ese apego fuerte que al final es lo que te amuebla a que tengas una afectividad firme y puedas afrontar el mundo adulto pues con una estabilidad. Y es un momento precioso también para recoger todo lo que has ido sembrando, ¿no? Porque yo, por ejemplo, para mí, sin duda, la etapa de la adolescencia de mis hijos es la etapa que más estoy disfrutando como mamá, porque me parece maravilloso verles cómo empiezan a tener sus propias ideas, tomar sus propias decisiones sabiendo que pueden equivocarse, que crean su personalidad, y además es una etapa en la que a mí me desinstala, ¿no? Cuando mis hijos me dicen, por aquí no, mamá, te estás equivocando, tengo dos opciones, o enfadarme mucho y decir que yo lo sé todo y que aquí mamá manda en casa, o ser empática y decir, tenéis toda la razón, mi respuesta no ha sido correcta, porque ellos también tienen que aprender que nosotros tenemos también problemas, tenemos retos, y muchas veces nos olvidamos de compartir nuestra vida con nosotros y nos volvemos unos desconocidos, muchas familias a las que acompaño yo, cuando hago los asesoramientos, les puedo preguntar, porque claro, a tu hijo, ¿qué deportes le gustan? Pues no lo sé, ¿no? ¿Qué youtubers siguen? Nos gusten o no, los influencers, los youtubers, hay que conocerlos, hay que saber hablar con nuestros hijos, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando eran más pequeños, ¿no? Y accedieron a su primer móvil, a la Play, a cualquier cosa, siempre hemos tenido interés de decir, oye, ¿pero por qué te llama la atención tanto? Porque es muy fácil criticar. Yo pienso que hay muchos influencers o muchos youtubers que hay un trabajo detrás
asombroso, ¿no? El acompañarles, decir, oye, ¿qué te llama la atención? El mostrar ese interés también me ha ayudado mucho a el poder estar, el crear esa conexión con ellos. Y pasa en lo académico también. Muchas veces te encuentras a padres o profesores preocupados porque el niño no arranca o no, el adolescente no aprueba, y luego cuando le preguntas, ¿pero sabes qué está haciendo? A lo mejor el padre no sabe que se está trabajando en esa asignatura, no sabe lo que le está costando al alumno, pues los apuntes o el problema de matemáticas, y te sorprende mucho. Y dices, ¿cómo puedes conjugar esa exigencia con esa ignorancia, no saber exactamente qué es lo que le está pasando al alumno? Pero ahora, a raíz de lo que comentabais, me ha saltado una duda, porque lo que has dicho de la ventana de oportunidad me ha gustado mucho, porque dices, es verdad, es un momento único, y por eso pienso que cuando tienes que plegarte o cuando tienes que cerrarte en banda, como lo harías con un adulto al que quieres, porque dices, mira, esto no es así, no puedo consentírtelo, no puedo darte la razón porque no la tienes. En el caso del adolescente, claro, ¿cómo gestionas eso? Porque a veces el vínculo se rompe precisamente porque le estás corrigiendo o porque estás haciendo algo por su bien. Luego es verdad que al final con el tiempo se restaura o incluso te sorprende, ¿no? Porque el adolescente cambia y te lo agradece. E incluso esto lo ves con alumnos que a lo mejor en un curso eran guerreros y al cabo de 2 años te dicen, ¿te acuerdas que me dijiste eso? Y yo, no me acuerdo. Y eso le sirvió para... Pero claro, en esos casos concretos, cuando tienes que cerrarte en banda, dices, el bien está muy claro o lo correcto está muy claro en este caso, y el adolescente no lo ve y te da guerra. En esos casos, ¿qué se propone? ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo lo que hago, tanto en el aula como madre, es entender su cerebro. Hay que entenderlo. Decíamos que muchas veces esos cambios que nosotros observamos nos centramos únicamente en lo físico, ¿vale? En el estirón pubertal. Tenemos que ir más allá. Tenemos que conocer cómo funciona el cerebro del adolescente. Yo siempre explico que es como si un jardín, si hubiesen crecido las plantas de forma muy desordenada. Entonces entra un grupo de jardineros que lo que hace primero es podar todas las partes que ya el cerebro de nuestro adolescente no va a utilizar, ¿vale? Pero va a crear nuevas conexiones neuronales para que pueda hacer frente a las nuevas necesidades que le surgen en su vida como adulto. Pero ¿qué pasa? Que ese trabajo tiene que tener mucho mimo y no pasa de un día para otro. Entonces, yo siempre explico a las familias cuando doy mis charlas que es como si tú entras en una página web que veis página web en obras, ¿vale? Y yo digo, peligro, ¿qué quiere decir? Que el cerebro de nuestros adolescentes no están preparados para controlar la impulsividad. ¿Por qué? Porque la parte la prefrontal, está inmadura aún. ¿Y qué hace? Que no tengan aún esas conexiones neuronales que les permiten controlar esta impulsividad. Ahora lo llevo a mi campo como madre. Yo, ante una reacción agresiva incluso o inadecuada de mi hijo, puedo llevármelo a lo personal. Mi hijo me está atacando con su actitud. O puedo pensar que no es nada personal, sino es todo cerebral. Entonces yo entiendo que esa página web está en obras y además pone abajo, tengan mucha paciencia porque va para largo. ¿Por qué? Porque la adolescencia no pasa, no es un año, sino que podemos estar unos 6 años en esa construcción. Entonces, cuando yo, por ejemplo, en casa con mis hijos tengo un conflicto, porque los tengo, y no siempre los sé modular bien y darle una respuesta correcta, no pasa nada, O sea, hay que aprender a que, yo siempre digo, nuestros hijos aprenden a ser hijos a la vez que los padres aprendemos a ser padres, ¿no? Entonces, cuando intento paro ese choque, ¿no? Esa actitud que no me gusta, siempre pienso, Sonia, no es nada personal, es todo cerebral. Entonces, ¿qué hago yo? Contagiarle la calma. ¿Por qué? Porque yo soy el adulto. Entonces, ¿qué le falta a un adolescente en ese conflicto? Lo que menos necesita es que el profesor o el papá o la mamá avive ese fuego. Lo que necesita es que tiempo, ¿para qué? Para calmarse. Entonces yo siempre digo, ahora no es el momento de solucionarlo, vamos a darnos tiempo. Entonces él se puede meter en mi habitación o en su habitación, yo sigo haciendo cosas y cuando los dos estamos calmados es mucho más fácil reconducir esa situación y establecer de nuevo el vínculo. Pero es esencial el entender que no es nada contra nosotros, no es que quieren provocar esa actitud, ni en clase tampoco, sino es simplemente que su cerebro aún no está maduro para poderlo hacer, ¿no? Entonces, el imaginarme esa página en obras, tenga mucha paciencia, me dice...
Sonia da el paso atrás porque tú eres el adulto y muchas veces nos ponemos a la altura de ellos, y empezamos a discutir. Yo en clase, cuando estaba en secundaria, pensaba, Sonia, si te has puesto a su altura. ¿Por qué? Porque no estás entendiendo que tu alumno no sabe gestionarse en ese momento correctamente emocionalmente. Entonces, soy yo la adulta la que le tengo que decir, vamos a darnos tiempo, o te voy a ayudar a tener esas estrategias. Y muchas veces, lo que tú decías antes es que nuestros alumnos o nuestros hijos tienen muy poco vocabulario emocional. Si no lo hemos ido trabajando desde pequeños, nosotros, incluso las familias, nos centramos en el enfado y en la alegría únicamente. Pero si le hemos dado un buen vocabulario emocional, nuestro hijo adolescente, cuando se sienta mal por dentro, va a poderte explicar que está frustrado, que tiene miedo, ¿no? Y también positivo, que tiene retos. Entonces, el darle vocabulario le ayuda a identificar. Nosotros lo que tenemos que hacer es ayudarles a identificar la emoción y, sobre todo, validarlas, porque nuestros hijos y alumnos tienen derecho a sentir lo que les recorre por dentro. Entonces, cuando tú le validas esa emoción, él piensa, wow, o sea, me está aceptando que yo pueda estar enfadado, alegre, ilusionado, frustrado, que sienta rabia. Entonces, la identifico, me la validan, ¿no? A los adultos nos pasa bastante igual, cuando tú tienes un amigo, ¿no? que te validas esas emociones, te sientes aliviado, ¿no? Exacto, ¿no? Pienso que todas las familias, todos los docentes que tenemos la suerte de poder acompañar, y digo acompañar, a los adolescentes, yo pienso que deberíamos sentir un privilegio, porque acompañar a un adolescente, yo lo siento como madre y lo siento como docente, es un privilegio porque te hace mejorar día a día. Entonces, el mirarlo de una forma, esta etapa empática, con ganas de contagiarte, ¿no? Lo que decíamos, esa ilusión, esas ganas que nosotros a veces los adultos perdemos, ¿no? Con el tiempo, pienso que es un regalo. Muy bien, pues con este titular terminamos con que es un regalo tener un adolescente en casa y en el aula. No quiere decir que sea difícil, o sea fácil la etapa, no vamos a engañar a nadie, pero si la conocemos y tenemos ganas de mirarla empáticamente y conocemos ese cerebro, ¿no? Y esa parte, esas dificultades emocionales, ¿no? De modular las emociones, va a ser un poco más fácil acompañarlos. Y sin olvidar que al final lo que necesitan nuestros hijos, siguen necesitando, es de nuestro afecto diario y de nuestra comprensión. Y tanto. Cuando me invitasteis yo pensé, ¿qué puedo aportar? Y pensé, pues me voy a documentar bien. Y le pregunté a uno de mis hijos, oye, a los adolescentes, ¿qué es lo que más os preocupa? ¿Qué es lo que más os angustia? La respuesta fue aplastante e inmediata, la aprobación de los demás, la aprobación de todo el mundo, de los padres, de los likes en internet, ¿no? Y digo, hay que ver, al final las personas somos personas, es sentirnos amados. Es que viven en un nivel de exigencia tan grande, pobres, tan grande, que yo pienso, es que tienen que ser buenos en todos. Yo pienso, ¿por qué? Porque en la escuela tienen que... y ahora mismo, para, por ejemplo, entrar en la facultad, es muy difícil el sacar buenas notas. Pero, ojo, si juegan algún deporte, todos queremos que nuestro hijo sea el capitán y que sea el goleador, pero si tocan un instrumento queremos que abran el concierto de Navidad ellos como solista, ¿no? Y además queremos que dominen lenguas que nosotros hemos sido incapaces de dominar perfectamente. ¿Por qué? Porque es tu futuro. Y además, y piensas, wow, qué difícil el ser perfecto, ¿no? Entonces yo siempre digo a mis hijos, es que esto no me sale. Y yo digo, es que a mí tampoco, no pasa nada. Tienes que buscar tu felicidad. Eso sí, yo soy muy defensora de la pedagogía del esfuerzo también, del afecto y del esfuerzo. Hay que enseñarles a tomar responsabilidades y que esas responsabilidades y esas decisiones tienen unas consecuencias. También vivimos en un mundo, pero sí que es verdad que vivimos en un mundo súper competitivo. Y además, no sé si recordáis cuando estuvimos confinados, los grandes olvidados fueron los adolescentes. Sí, por nuestro gobierno, por nuestros dirigentes, Todo el mundo pudo salir, pero ellos le tratamos como adultos y tuvieron que salir en el turno de los adultos. Y el gran problema de la adolescencia es que pensamos y exigimos a nuestros adolescentes que deben actuar y pensar como un adulto. Y no lo son.
y no son ni un proyecto de adultos, porque mucha gente, ¿no? Muchos expertos en adolescencias dicen que la adolescencia es la preparación al adulto. No, la adolescencia es la construcción de una nueva personalidad, de un yo, ¿no? Y un asentimiento de unas emociones y de unos valores, ¿no? Entonces, claro, el grado de exigencia es que yo a veces a mis hijos les digo, porque tú tienes que pensar que de aquí 5 años vas a estar, y piensas, ¿dónde vas a estar? No lo sé dónde vas a estar. Y al final pienso, vas a estar donde tú quieras estar, donde tú y logres estar también, gracias a tu esfuerzo, ¿no? Pero es súper difícil ser adolescente ahora mismo, ¿eh? Nosotros lo tuvimos mucho más fácil, yo creo. Quería agradeceros mucho que hayáis querido participar en este desayuno hablando de la adolescencia. Además me encanta porque tenemos todos una visión muy parecida de la adolescencia. Hay que darles la oportunidad a nuestros adolescentes de crecer, ¿no? A través de nuestro afecto, de nuestra comprensión, de nuestra mirada empática a la etapa, y que ojalá esta visión positiva, que volvemos a decir que no quiere decir que sea fácil, este acompañamiento pueda extenderse, ¿no? Al resto de la sociedad y podamos ir eliminando poco a poco esos mitos que nos condicionan tanto a las familias como a los docentes a la hora de acompañarlos. O sea que muchísimas gracias.